esa gracia para mí será el lema que me trajo salvación. Nunca sabré por qué compró mi libertad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Levantaré mis ojos a mirar la cruz donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa que me ha dado libertad. Gracias por haber perdonado todos mis pecados. Y gracias por darme la salvación y no la condenación. Levantaré. Muy buenos días en esta mañana, que el Señor les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a este programa Maravillosa Gracia, un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica La Gracia, y aquí estamos en esta mañana de viernes ya 1 de mayo de este año 2020, cuando son las 4 de la mañana con 3 minutos, 24 grados la temperatura. Saludamos a Juan Carlos allá en cabina en los controles, el equipo de hoy viernes ya listos aquí, nuestro hermano Juan Lozano, nuestro hermano Alejandro Quesada, nuestro hermano Víctor, nuestro hermano Jesús Urbina en los controles también, nuestro hermano Yair y un servidor, Pastor Raúl Reyes. Les saludamos con mucho gusto, esperando en Dios que usted se encuentre bien. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Es nuestra oración que usted se encuentre bien, si está en su casa y en compañía de su familia, si está en cualquier lugar trabajando, que Dios le bendiga. Aquellos que son traileros, transportistas, vigilantes, las personas que trabajan en algún hospital, en algún cuerpo médico, los que están con algún enfermo en la casa, en el hospital, donde quiera que se encuentre, y las personas que están laborando en diferentes actividades, que el Señor les ayude en esta mañana. Pues estamos aquí por la gracia de Dios, como cada lunes, miércoles y viernes de 4 a 5. Si usted nos está escuchando en señal abierta, que el Señor le bendiga, ya sea por internet, pues también le invitamos para que usted se comunique si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias, y estamos para servirle. Así es que le invitamos en esta mañana para que usted nos llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Antes de orar, hoy queremos hablar acerca de la importancia de tener la visión, de buscar la manera de servir a Dios, que Dios nos ayude, y es importante que nosotros podamos siempre tener este deseo de servir a Dios, que Dios nos indique lo que hay que hacer. La Biblia nos dice en el libro de Juan, capítulo 4, en el versículo 35, no decís vosotros que aún hay 4 meses y viene la siega. He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro hermano Yair que ore, y así seguimos adelante en esta mañana. Señor Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor, también nos has permitido estar aquí, Señor, una vez más. Y Padre, te pido por la predicación, Señor, que sea de bendición por radio escucha, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que sea de bendición para ellos, Señor, nosotros en nuestro equipo, Señor, el día de hoy, que seas con nosotros el día de hoy, Señor, y el resto del fin de semana, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, continuamos en esta mañana, y seguimos adelante. En esta hora queremos enviar un saludo aquí en el área metropolitana, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias a nuestros hermanos, amigos. Le recordamos que hay 2 teléfonos para que usted llame a su disposición, que es el primero es el 81 81 80 11 01, celular para mensajes de texto, WhatsApp 81 81 80 11 01, para que usted se comunique si tiene
tiene alguna petición de oración, y también tenemos la otra línea disponible para que usted llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias, pues también le invitamos para que usted se comunique. La otra línea a llamar es el 8180-326671, 8180-326671. Esa es la línea fija que tenemos también disponible, y está el número de nuestro hermano Juan Lozano. Puede llamarle también a él o enviar un mensaje de texto 8180-124921, es celular 8180-124921. Díganos dónde nos está escuchando, cómo está llegando la señal, y si tiene ya nuestros teléfonos, bueno, está una línea fija que es la terminación 6071, la que está funcionando, y le invitamos pues para que usted nos llame. Queremos enviar un saludo allá a nuestro hermano Miguel Chimal, Alicia Robles, también gracias por sus oraciones, su apoyo de Cortázar, Guanajuato. En esta mañana también enviamos un saludo a nuestro hermano Imer Cruz, a la familia Cruz Valencia, y una hermana también ahí que nos está escuchando con ellos. Que Dios bendiga. Y Dios de su gracia, hermana Perla Araujo, que el Señor le bendiga. Gracias por estar al pendiente. Así es que usted también mándenos un mensaje, díganos dónde nos está escuchando, si nos está escuchando por internet, en señal abierta, díganos cómo está llegando la señal, es nuestro deseo. Un saludo a todos los hermanos que siempre están al pendiente, pues reportándonos también la señal, cómo está llegando, y como siempre oramos que Dios nos ayude. Siga orando que Dios nos dé su gracia, y que pues todo esto lo hagamos con excelencia y con humildad, claro, para la honra y gloria de Dios, y sobre todo lo más importante, que la palabra de Dios sea predicada con poder, que nuestras almas sean alimentadas, podamos crecer en nuestras vidas espirituales y podamos servir a Dios en la tarea de proclamar el evangelio y ir por todo el mundo como el Señor nos ha dado esta gran comisión. Así es que en esta mañana, donde quiera que se encuentre, que el Señor le bendiga. Le animamos pues para que se comunique si tiene alguna petición de oración, y que todo lo que hemos preparado en este día sea de bendición para su vida. Así es que le invitamos, llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Estamos para servirle. Llámenos en esta hora, y también le invitamos y le animamos pues a seguir adelante en estos tiempos. Qué importante es que podamos seguirle hablando a la gente de Cristo, dar el mensaje de salvación, predicar el evangelio de Cristo, y decirle a otros el mensaje que el Señor nos ha dado, de que en Cristo hay salvación, de que no hay otro nombre debajo del cielo de los hombres en quien podemos ser salvos, sino es únicamente a través de Jesucristo. Así es que le invitamos en esta mañana para que usted llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Felicidades a aquellos a quienes el Señor les está dando un año más de vida, aniversario de casados, alguna fecha importante. Pues es nuestra oración que Dios le bendiga, le ayude, y que usted pueda poner en alto el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué importante es entonces que usted busque, ore y le pida a Dios que Dios le indique a través de su palabra lo que Dios tiene para usted. Así es que comuníquese a los teléfonos que ya hemos compartido, llame si tiene algún agradecimiento, alguna pregunta tocante al material, todo el material que aquí exponemos. Está el canto de entrada maravilloso, gracias, el rastro de la sangre. Recuerde que contamos con la Biblia Valera 1602 purificada en las diferentes presentaciones. Tenemos también toda la música, la rondalla y el coro en nuestra iglesia. Solo que le invitamos pues para que usted llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias, y no se nos duerma. Aquí estamos para servirle. Ánimo en esta mañana, independientemente de todo lo que esté pasando. Que Dios bendiga, Dios ayude, y que Él sea la honra y la gloria. Escuchamos este canto y regresamos. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor, en dura lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Vendrán tempestades,
lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos, dejármelo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará. Allí cesarán el afán y el dolor, pues Dios todo dominará. Vivo por fe, en mi Salvador, no temeré, si Él mi Señor. Yo vivo por fe, Él me sostendrá, Nosotros vamos a ver aquí y le seguimos invitando para que usted nos llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Recuerde el celular del programa 81 81 80 11 01, 81 81 80 11 01, y también la otra línea a su disposición 81 81 80 11 01 es el teléfono fijo que está funcionando, y el celular es 81 81 80 11 01. Es el celular, el fijo es 81 80 32 6671, 81 80 82 81 80 32 6671, la línea fija que está funcionando, y les seguimos invitando para que usted llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Vamos a pedir a nuestro hermano Juan Lozano que nos comparta la reflexión. Adelante. Bien, el título de la reflexión de hoy es ¿cómo medimos la incredulidad? Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. A veces escuchamos expresiones tales como ese versículo no es importante para nuestros días, o eso fue escrito hace años y es una cultura diferente. ¿Qué mandamientos debemos guardar? Jesús dijo, mis mandamientos. Debemos guardar todos los mandamientos de Cristo, tanto los que nos dio mientras estuvo en la tierra, así como los que dio a conocer por medio de sus mensajeros, los apóstoles. Hebreos 3, del 5 al 19, se nos advierte que no seamos culpables de la incredulidad de los israelitas. Si en aquel tiempo les hubieras preguntado si ellos creían en Dios, te hubieran contestado sí, y hasta se hubieran opuesto a ser llamados incrédulos. Y sin embargo, ellos dudaban de los mandamientos de Dios y dejaban de obedecer a Dios. De la gran cantidad de personas que abandonaron Egipto, solo 2 hombres mayores de 20 años entraron en la tierra prometida. El resto no pudo entrar a causa de la incredulidad. ¿De qué manera puedo ser culpable de incredulidad? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago o Jacobo 4:17. Pregúntate honestamente, ¿estoy siguiendo la palabra de Dios en todo? ¿O hay algunas cosas que sé que debo hacer y no las hago? Justifico mis acciones con el argumento de que otros cristianos profesos no guardan este u otro mandamiento y por tanto no veo por qué yo deba hacerlo. Siempre tenemos que recordar que seremos juzgados por lo que Cristo ha dicho, no por lo que la gente dice o hace. El que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:23. Muy bien, continuamos en esta mañana. Gracias, damos a Dios que nos permite seguir adelante, y gracias también a usted que sigue en sintonía. Le recordamos que este programa se transmite lunes, miércoles y viernes de 4 a 5. Somos un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica La Gracia. Nuestro templo está ubicado en la calle San Felipe, número 111 de la colonia San Francisco, en Santa Catarina, Nuevo León. Le recordamos que tenemos un canal de YouTube para escuchar los programas anteriores que se suben ahí al canal. Es Radio Maravillosa Gracia, Radio Maravillosa Gracia. Nuestra página web es maravillosagracia.com, maravillosagracia.com, y también
también en Facebook llevamos un programa de lectura, nos puede seguir bajo la cuenta Maravillosa Gracia. Esos son nuestros contactos, así es que le invitamos para que usted también pues comparta, como ya lo hemos dicho, con otros el Evangelio y hable a otros de la importancia de la salvación de su alma, preguntarles a dónde va a ir su alma cuando ellos mueran. Qué importante es que nosotros podamos decirle a la gente, en medio de estos tiempos donde la gente está con tanto pavor, temor, preocupados más por su integridad física que por su estado espiritual. Hay mucha gente que tiene temor, pero no de Dios, tiene temor de otras cosas y necesitamos alertar a la gente. Hay mucha gente que está muriendo cada día sin Cristo y pues preguntarles. Hoy en día la gente se prepara para todo menos para la eternidad. Así es que es importante que usted, yo podamos dar un folleto, hablarle a alguien, mandar un mensaje, publicar el mensaje de salvación. Más que otras cosas, necesitamos decirle a la gente la urgencia, la necesidad de que ellos se preparen para la eternidad. Y pues faltan hoy en día tantos valores en la sociedad y como cristianos necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a buscar el poder de Dios, orar, ayunar, caminar con Dios, encerrarnos a solas con Dios, privarnos si tiene la posibilidad. Ahorita que hay personas que no están laborando, otros están haciéndolo de su casa, que busquemos tiempo para la palabra de Dios, no hagamos las cosas a la y se va, busquemos el caminar con Dios, el orar, el ayunar y decirle a otros la necesidad. Usted que nos está escuchando, queridos amigos, es la pregunta del millón que siempre le hacemos aquí en este programa. ¿Está usted 100% seguro que si muriera hoy su alma iría al cielo? ¿Está usted preparado para el encuentro con Dios? Un día, ese día podría ser hoy. No sabemos si Cristo viene hoy, pero también mucha gente sin estar en un hospital, estando completamente sanos, van a la cama y ya jamás se levantan, despiertan en una eternidad. Y solamente hay dos lugares donde la persona va después de la muerte: al cielo si recibió a Cristo, o al infierno se le rechazó. Así es que le invitamos en esta mañana, como uno que se haya a los teléfonos que ya le hemos compartido, llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Estamos para servirle, así es que en esta mañana le seguimos invitando para que usted nos llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Nuestro deseo es que Dios le bendiga, le ayude y que usted pueda ser bendecido con y por la palabra de Dios. Solo que vamos a ir a este canto, regresamos para entrar al mensaje de la palabra de Dios. Llame si tiene alguna petición de oración. Estamos para servirle. ánimo. Posible, si puedes creer.
saludamos en esta mañana. Gracias a aquellos que nos están reportando el audio, cómo está saliendo. Hemos hecho unos cambios aquí, buscamos el mejorar. Bueno, claro, es nuestro deseo y gracias a los que nos están reportando la forma en que se está escuchando, tanto señal abierta como internet. Ya estamos conectados, tenemos aquí unas líneas, unas que estamos por internet, otras que estamos en señal bueno, es difícil explicar toda la parte técnica, pero pues ténganos paciencia, todo es con el fin y el deseo de mejorar, no de empeorar, aunque dentro del proyecto y el proceso también se va a necesitar experimentar, así es que tenga paciencia por hoy. Estamos checando toda la parte técnica, así es que en esta mañana solamente le pedimos que ore, que Dios nos ayude y podamos mejorar, no empeorar. No es nuestro deseo ir hacia atrás, sino ir hacia adelante. Así es que en esta mañana le invitamos para que usted, si tiene Biblia, se prepare. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 4, leímos ese pasaje al principio, Juan 4:35. No decís vosotros que aún hay 4 meses y viene la siega. Aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Este pasaje es interesante y dice la palabra de Dios aquí en este pasaje, Juan 4:35, no decís vosotros aún 4 meses y viene la siega. El Señor les dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Este pasaje es el pasaje de nuestro lema bueno, ya cerramos el mes misionero que fue abril, y nuestro deseo es tener una visión 2020 en cuanto a la obra misionera. Y en el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 18, Proverbios 29, 18, la Biblia dice en este pasaje, Proverbios 29, 18, la palabra de Dios nos dice en este pasaje, dice la Escritura, donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, qué importante es que nosotros podamos buscar la manera de orar y tener esa visión que nosotros necesitamos para poder seguir hacia adelante. Queremos hablar en esta mañana, el tema del mensaje es hijos de Dios con visión, hijos de Dios con visión. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de hijos de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que tuvieron visión. Entonces, siempre la Biblia nos dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar, vamos a hablar de Abraham. Abraham fue un hombre, como usted ya sabe, que Dios llamó. Dios le había dicho en Génesis 12, versículo 1, pero el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios está llamando aquí a Abraham y como ya sabemos, él obedece. En el versículo 4 dice, y fuese Abraham como el Señor le dijo, y fue con el Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. La primera cosa que vemos aquí, o lo primero que podemos ver, es el ejemplo de Abraham. Cuando él fue llamado, él fue a donde Dios lo llamó. Cuando ya Dios lo ha llamado, Dios le promete un hijo, y como ya sabemos, a Abraham esperó 25 años por ese hijo, y cuando ya lo tenía, Dios se lo pide en el capítulo 22 y le dice que vaya a uno de los montes de Moria, donde va a ofrecerlo en el lugar que él le va a decir. La Biblia nos dice que Abraham se levantó muy de mañana en Génesis 22, versículo 3, y dice la palabra de Dios que al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La palabra de Dios nos dice en este pasaje que Abraham al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora, lo que quiero nada más llamar su atención en este pasaje es cómo él tuvo que ir a donde Dios le dijo. Él no podía ver el lugar de donde estaba, tenía que salir, caminar, y cuando llegara al lugar, Dios le mostraría.
A veces es triste que nosotros creemos que Dios nos muestre las cosas sin dar el paso de fe, sin comenzar a caminar, sin comenzar a seguir. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que Dios nos dé su gracia y que nosotros por su gracia podamos buscar el lugar, la voluntad de Dios y saber dónde Dios quiere que sirvamos, cómo Dios quiere que sirvamos. Así es que es importante que nosotros podamos seguir hacia adelante. Primeramente vemos el ejemplo de Abraham. Abraham entonces salió y fue hasta donde Dios le dijo, y estando allá, una vez cuando ya Dios le da el lugar, él deja a los mozos allí, sube con Isaac. Sabemos la historia de que Isaac pregunta ¿dónde está el cordero? Abraham sabiamente contesta, y cuando llegan ya para ofrecerlo, cuando ya preparó el altar y todo, ya cuando él tomó el cuchillo para matar ahí a su hijo, Dios lo detiene y le dice que no lo haga. Y en eso Abraham levanta sus ojos, dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por los cuernos, y él estaba listo ya para ofrecerlo, pero Dios le detuvo. Así es que es importante que nosotros también veamos la forma, la manera de que nosotros podamos obedecer a Dios y hacer lo que Dios nos dice y como Dios dice. Así es que primeramente vemos de Abraham. Dice la palabra de Dios allí en Juan 8, versículo 56, Juan 8, 56. La palabra de Dios nos dice en este pasaje, Juan 8, 56, y Abraham, vuestro padre, se regocijó por ver mi día, y lo vio y se regocijó. Entonces vemos que Abraham vio, cuando Cristo está hablando de que él vio su día, es el simbolismo de que aquel cordero sería ofrecido en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, pues, el primer ejemplo que vemos es el ejemplo de Abraham. La segunda cosa o la segunda persona que queremos ver es cuando Dios llamó a Moisés. Moisés está apacentando, y es otra cosa que también debemos enfatizar, que Dios siempre va a llamar a aquellos que están trabajando, aquellos que están ocupados en algo. Entonces, cuando dice la Biblia que Abraham andaba apacentando las ovejas de su suegro, va a recibir esta visión que ya sabemos, tocante a la zarza. Él se acerca para ir a ver qué es lo que está pasando. Dice allí en Éxodo 3, versículo 2, que él miró y vio la zarza ardiendo en fuego, y dice que la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. La palabra de Dios nos dice entonces cómo Abraham fue. Cuando él ya iba llegando, ya Dios lo detiene, Dios habla con él, y aquí el propósito de todo esto es llamando Dios la atención de Moisés. Ya para llamarlo, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, en el versículo Éxodo 3, aquí en el versículo 10, Dios lo llama, le dice, ven por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces vemos primeramente que Dios llamó a Abraham, después Dios llamó a Moisés, pero sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida, por lo que ya hemos predicado en otras ocasiones en el libro de Números, cuando él golpeó la roca, la peña. Dios le había dicho en la primera ocasión que la golpeara, pero la segunda vez Dios le dijo que hablara nada más. Fueron dos ocasiones distintas en que el pueblo no tenía agua, y en la segunda ocasión, cuando él golpeó la peña, la roca, un tipo de Cristo, Dios le dice a Abraham, no vas a entrar, tanto él como Aarón, no vas a entrar a la tierra prometida. Pero es interesante en Deuteronomio 34 que Dios lleva a Moisés, allá arriba a la cumbre del monte, y dice la Biblia que ya le muestra toda la tierra. Dice en el versículo 1, Deuteronomio 34, 1, dice, mostróle el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan. Vemos entonces que Dios cumple su promesa, le está mostrando a Moisés que lo que él le ha dicho es cierto, esta es la tierra que él va a dar, no va a entrar. Pero la Biblia nos dice que Moisés simplemente vio la tierra, no entró ella, allí va a morir en este monte, y
Dios, queridos hermanos, en esta mañana y amigos, vemos que Dios es un Dios que cumple sus promesas. No, a veces nosotros nos desesperamos, a veces nosotros quizás pensamos que va a ser a nuestra manera, pero es a la manera de Dios. Entonces es importante que nosotros aprendamos a caminar con Dios, a buscar de Dios y necesitamos esperar al tiempo de Dios. Entonces vemos allí en Éxodo 3, Dios llama a Moisés. Moisés obedece. Después de todas las plagas que ya sabemos, el pueblo sale, andan por el desierto, y cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida, Dios lo lleva y le muestra a Moisés el lugar, todo lo que va a pasar. Él no fue, y luego dice la Biblia que ya después, mucho tiempo después, la Biblia nos dice que un día Dios trajo a Moisés y a Elías de regreso, ahí en el monte de la transfiguración. Dice la Biblia que Cristo va a ser transfigurado en Mateo 17, muchos años ya después, ahora en el Nuevo Testamento, y la palabra de Dios nos dice allí en Mateo capítulo 7, versículo 3, y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. La Biblia nos dice que están allí y dice la palabra de Dios que mientras ellos están hablando, he aquí una nube resplandeciente los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi hijo muy amado, en el cual estoy muy complacido, a él oíd. Entonces vemos en este pasaje, la palabra de Dios nos dice que ellos están hablando con él. ¿De qué están hablando? Bueno, en Lucas capítulo 9, la Biblia nos dice de qué es de lo que están hablando. Lucas 9, versículo 29. En Lucas 9, 29, desde el versículo 30, hay aquí dos varones que hablaban con él, hablando en el monte de la transfiguración con nuestro Señor Jesucristo. Dice, los cuales eran Moisés y Elías, y dice que aparecieron en gloria y hablaron de su fallecimiento, lo cual había de cumplirse en Jerusalén. Entonces vemos en este pasaje que nuestro Señor Jesucristo está hablando con ellos de lo que están hablando, y lo que estamos hablando en esta mañana es que seamos hijos de Dios con visión, que podamos tener visión. Y sabe, la Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 24, quiero destacar estos pasajes tocante a Moisés. Dice la Biblia: por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar de las delicias del pecado por poco tiempo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, y tenía respeto a la recompensa del galardón. Por fe abandonó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque perseveró como viendo al que es invisible. Entonces en este pasaje se nos muestra y se nos enseña, gloria a Dios, la forma en que Moisés por la fe pudo pararse firme. Necesitamos, en los tiempos en que vivimos, son tiempos difíciles, no vamos a hacer nada si nosotros no confiamos en Dios, no vamos a hacer nada si nosotros no esperamos en Dios. Entonces necesitamos caminar con Dios. La única manera de que nuestra fe pueda crecer va a ser a través de la palabra de Dios. Vemos el llamamiento de Abraham, el llamamiento de Moisés, la forma en que ellos caminaron. Ahora hay tantos ejemplos en la Biblia. Vamos a ir al libro de Números capítulo 14. En Números 14 la Biblia nos dice cuando Moisés envió a los espías, fueron 12 espías y 10 de ellos dijeron que no se podía, pero gloria a Dios por 2 que tuvieron fe, que ellos pudieron ver por fe lo que Dios podía hacer. Dice la Biblia allí en Números 14, en el versículo 6, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jofoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la cual pasamos para reconocerla es tierra que es en gran manera buena. Si el Señor se agradara de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de que esta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No le temáis.
Entonces toda la multitud hablaron de apedrearlos. Y qué tremendo aquí, ellos estaban tratando de animarlos. Y sabe que al final de cuentas toda esa gente que dijo que no se podía, los 10 espías con una mente y un corazón pesimista, pues no entraron. Los únicos que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb, aquellos que creían que sí se podía. ¿Sabe qué es importante? Que nosotros, en medio de tanta oposición, a veces quizás las cosas no van a salir como nosotros queramos, pero qué bueno saber que Dios tiene poder y que para Dios no es imposible, y que nosotros debemos buscar la manera, la forma de buscar, servir a Dios en la mejor manera posible. Entonces vemos a Abraham, su llamamiento, vemos el llamamiento de Moisés, la visión que él tuvo, Josué y Caleb, la visión que ellos tuvieron. Y otro ejemplo que podemos ver de hijos de Dios con visión es el ejemplo de Samuel. Samuel, como ya lo sabemos, nace de una manera milagrosa. Su mamá no le había sido permitido tener hijos. Ella oró con amargura de alma y ella dice: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar. Desde que ella lo destetó, lo llevó al templo, lo dejó ahí con Elí, y después de tiempo Dios llama a Samuel. Y dice la palabra de Dios que una noche Samuel estaba dormido. Dice en el capítulo 3, versículo 1 del primer libro de Samuel: y el joven Samuel ministraba al Señor delante de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y no había visión manifiesta. En este pasaje se nos muestra de cómo Dios va a llamar la visión que es el joven, se le llama todavía siendo un joven Samuel, Dios le llama. Y él pensaba, ya en la noche estando dormido, pensaba que era Elí el que le estaba llamando. Él iba con Elí y le preguntaba, hasta que Elí entendió que era Dios quien le estaba llamando. Lo manda a que se acueste y le dice: si oyes otra vez la voz, tú nomás contesta: habla, Señor, porque tu siervo oye. Bueno, Dios vino otra vez, versículo 10, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10: y vino el Señor y paróse y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Entonces vemos en este pasaje cómo Dios, en su gracia y en su misericordia, Dios nos muestra, la palabra de Dios, cómo Dios llama a Samuel, y tremendo siervo de Dios que va a ser Samuel, un hombre íntegro, un hombre que amó a Dios, un hombre que sirvió a Dios desde principio a fin de su vida y su llamamiento. Tenemos tremendos testimonios de Samuel cuando él cuestiona, cuando ellos pidieron rey y él les reta al pueblo que les muestre si hay algo en lo que él ha fallado, si les ha calumniado, y la integridad y el testimonio de Samuel era intachable. De manera que podemos ver que él tuvo una visión tremenda de Dios, y eso es algo, Dios le usó, y eso es algo importante. Ahora, no solamente vemos el testimonio de Abraham, el testimonio de Moisés, el testimonio de Josué y Caleb, pero también vemos el testimonio de Samuel. Ahora, ¿qué decir de Eliseo? Eliseo, siervo de Elías, también lo que queremos ver es un evento en su vida, cuando en Segundo de Reyes capítulo 6 la Biblia nos dice que él tenía un siervo que le servía, Giesi, y en una ocasión el rey de los siros mandó a prender o a tomar a Eliseo. La Biblia dice en el capítulo 6 de Segundo de Reyes, capítulo 6, en el versículo 11, dice que el rey está preocupado. Dice en el versículo 11: y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos díjoles: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y fuele dicho, y aquí él estaba en Datán. Entonces vemos en este pasaje cómo el rey pensaba que todo estaba bien. Va a enviar en el versículo 14, Segundo Reyes 6:14. Entonces envió el rey allá caballos y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad, y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos?
Y él respondiendo, no hayes miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Señor, que abras los ojos de ellos para que vean. Entonces el Señor abrió los ojos del mozo y miró, he aquí que el monte estaba lleno de caballos, de carros y de fuego alrededor. Y aquí vemos entonces que el siervo no veía lo que Eliseo veía. Eliseo desde un principio miró quiénes estaban con él y tuvo que orar para que su siervo pudiese ver. Después, usted lee el pasaje más adelante, Eliseo va a orar para que Dios cierre los ojos del ejército enemigo, los lleva hasta Jerusalén, hasta Israel, y estando ya ahí, ellos le pregunta al rey de Israel, están en Samaria, le dice, ¿dónde están? Le dice, bueno, los tomamos, a estos los matamos. Le pregunta a Eliseo, dice, no, denle de comer y que se regresen y se vuelvan a su señor. Dice el versículo 23 que los envían, y en el versículo 23 dice que nunca más regresaron cuadrillas de Siria. Entonces, lo que estamos mirando en esta mañana es hijos de Dios con visión, hijos de Dios con visión. Primeramente vimos a Abraham, el llamado y la visión que Dios le dio; a Moisés, el llamado y la visión que Dios le dio; a Josué, Josué y Caleb, vemos también la visión; Samuel, Eliseo. Y la Biblia nos da más. Podríamos ver el ejemplo de Isaías, cuando él en el capítulo 6, ahí él no es llamado directamente, pero dice, Señor, yo estoy aquí, heme aquí y envíame a mí. Daniel, por ejemplo, en capítulo 10 vemos también que Daniel, él había recibido una visión, no lo entendía, oró y ayunó, dice la Biblia, por 3 semanas en el capítulo 10, y no cesó hasta que Dios le dio lo que él estaba buscando, orando y ayunando. Y a veces es triste que nosotros, pues hay cosas en nuestra vida que no entendemos, pasamos por pruebas, por dificultades, y no somos para buscar a Dios, para caminar con Dios y pedirle a Dios que nos ayude a entender. Daniel quería entender, y Daniel, dice la Biblia, que él se dedicó a orar y ayunar desde el primer día. Dice la Biblia en Daniel capítulo 10 que él se dio para entender la visión. La palabra de Dios nos dice que ya hay una respuesta. Lamentablemente no llegó en el día que él empezó a orar. El ángel después le explica que Satanás se está oponiendo, han tenido una batalla, y la Biblia nos dice allí en Daniel capítulo 10, en el versículo Daniel 10, aquí, en el versículo 10 dice aquí que una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablo. Levántate sobre tus pies, porque a ti te es dada, a ti ha sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Mas el príncipe del rey de Persia se puso contra mí 21 días. Y aquí Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé ahí con los reyes de Persia. Entonces vemos cómo Daniel, él oró, ayunó, hasta que Dios le diera el entendimiento tocante a la visión que él había recibido. Usted puede leer todo el capítulo 10, los primeros versículos hasta el versículo 14, y está una explicación clara y explícita de todo lo que Daniel tuvo que hacer para entender. ¿Qué estamos hablando esta mañana? Lo que estamos hablando es la importancia de tener visión, la importancia de tener visión. Regresando al texto que ya hemos citado de Proverbios capítulo 29, versículo 18, la Biblia nos dice, Proverbios 29, 18, en este pasaje, dice la palabra de Dios, Proverbios 29, 18, que donde no hay visión, el pueblo perece. Entonces necesitamos, un padre debe tener visión por sus hijos. Sus hijos desde que son pequeños, ellos no van a entender. El padre los hace ir a la escuela, los hace estudiar, los hace prepararse. Igual, quizás en la iglesia, el pastor tiene que tener la visión. No toda la gente entiende. Los líderes están ahí para apoyar, mas no ven lo que el pastor ve. Cuando Dios mandó hacer el tabernáculo a Moisés, era solamente Moisés quien tenía el patrón, quien tenía la forma en que Dios le había dicho, las medidas, los materiales,
Entonces a veces la gente no va a entender exactamente todo lo que Dios está poniendo en el corazón, y en el trayecto a veces es difícil transmitir la visión, quizás del Padre al Hijo, del pastor a la iglesia, pero es importante que nosotros estemos apoyando, estemos siguiendo al líder, siendo el padre, siendo el pastor, el hermano que está encargado ahí de ese ministerio. Es importante que nosotros aprendamos a apoyar a aquel que tiene la visión y saber que la honra y la gloria es para Dios. No es uno el que se lleva la gloria, es Dios a quien se le va a dar honra y gloria, porque todo debemos hacerlo para Él. Quisiera darle un último ejemplo de Pablo en el Nuevo Testamento, de cómo Dios también le dio la oportunidad, después de ser un perseguidor, inclusive en el capítulo en que él es llamado, él va rumbo a Damasco con cartas para tomar a los cristianos y llevarlos a la cárcel, pero en ese trayecto Cristo viene y sale a su encuentro y lo detiene. Dice la palabra de Dios en el libro de Actos o Hechos 9, versículo 3, y yendo por el camino, acaeció, dice que llegando cerca de Damasco, y repentinamente resplandeció alrededor de él una luz del cielo, y él cayó en tierra, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y te será dicho lo que debes de hacer. Entonces aquí vemos cómo Saulo, aquí ya Dios trata con él, va a pasar unos días sin ver, está sin comer, allí dice la Biblia, sin ver y sin comer, y cuando Dios manda a alguien para que ore por él, él va a recibir la vista, y gloria a Dios que Pablo recibe la vista. Después es un tremendo siervo de Dios, un tremendo predicador que hizo una obra cual nunca se ha hecho antes, aún con toda la tecnología y todo lo que hay hoy en día. Todavía no se ha superado a esa generación de cristianos, el ministerio, Pablo, de los misioneros, grandemente usado por Dios. Y eso es algo que nosotros debemos aprender en esta mañana. Lo que estamos hablando es que debemos tener una visión, debemos orar, que Dios nos ayude. ¿Qué es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para usted? Ahora ¿está usted en el centro de la voluntad de Dios? La Biblia nos dice en el libro de Efesios que debemos orar para que seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo está usted con Dios? ¿Está en el centro de la voluntad? ¿Está orando? ¿Le está pidiendo a Dios que le ayude, que le use? Pues vamos a orar y pedirle a Dios que Dios bendiga y nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, al igual que todos estos hombres, a poder, Señor, saber que tú tienes un plan y un propósito. Ayúdanos a caminar en la fe, a vivir por ti, a darte toda la honra y la gloria. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú eres maravilloso, perfecto, y te damos toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Así es que en esta mañana seguimos adelante. Es nuestra oración que Dios bendiga su vida y que usted también tenga algo que pregunte a Dios qué es lo que Dios tiene para usted y usted pueda meterse en el plan de Dios, no tratar de meter a Dios en sus planes. Así es que gracias damos a Dios. Seguimos adelante. Vamos a escuchar un canto y regresamos en el momento que estemos aquí listos. Así es que gracias a Dios por lo bueno que Él es. Y le seguimos invitando para que usted se comunique si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. No pueda
gracias. Seguimos adelante en esta mañana, 4:55. Adelante, hermano Alejandro, con las peticiones. Dios les bendiga. En esta mañana nos habló la señora Adelfa Treviño. Vamos a estar orando por ella, que Dios le dé fortaleza en el tiempo que está ayunando y que Dios le ayude. De General Terra nos habló. Mario González también nos manda a saludar y también pide por protección en su trabajo, por la salud. El hermano Roberto Hernández también pide orar también, que Dios le ayude y manda a saludar. Va viajando, que Dios lo cuide en el camino. Rogelio Rocha, vamos a orar por su salud, que Dios le dé la salud en sus manos, que Dios bendiga su vida. Hermano Imer Cruz también nos manda a saludar, pide por su familia y también por Isaías, Miguel y Priscila, y que Dios les ayude a regresar al camino del Señor. Nuestra hermana Julia Ponce, vamos a estar orando por su hijo Roberto, que Dios le ayude a él en su matrimonio. Nuestra hermana Rosario López nos manda a saludar. Muchas gracias, hermana, que Dios le bendiga. Y nuestra hermana Mari Cortés, hermana de nuestra iglesia, también nos manda a saludar. Y vamos a orar porque Dios bendiga también ahí en su familia, sus hermanos, para que conozcan de Cristo. Bendito Dios, muchas gracias le damos, Señor, por cada uno de estos radioescuchas, Padre, que se comunicaron, Señor, este programa. Bendiga sus vidas. Ayúdeles, Padre, sus necesidades, Señor. Deles la salud a ellos que están pasando por este tiempo, Señor, de enfermedad. Y que usted les dé el ánimo, Señor, la fortaleza. Y levanta a aquel que ande caído, Padre. Pongo todas estas peticiones, Padre, en sus manos. Se lo suplico todo, Padre, a través de la sangre bendita de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues también agradecemos a la hermana Angélica Ramírez, Dios lo bendiga, nos está también reportando aquí, tocante a cómo se escucha, la hermana Noemí Hernández y como ya dijimos también nuestro hermano Imer de Atlacomulco, Estado de México, que Dios los bendiga. Es nuestra oración a que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes y importante, como siempre lo decimos, a seguir orando por la salvación de nuestros familiares, vecinos, personas que todavía no han conocido al Señor. Sigamos orando. Recuerden que transmitimos lunes, miércoles y viernes de 4 a 5. Estamos haciendo unos cambios aquí en cabina. Hoy la línea que usamos no al parecer ya hicieron pruebas, pero ya con la señal subiéndolo al aire cambia. Dios mediante, esperemos que para el próximo lunes ya podamos estar usando la línea correcta. Mientras tanto, pues ore, que Dios nos siga ayudando, que Dios siga usándonos, pero sobre todo seguir buscando el poder de Dios. Y yo le animo a usted también para que hoy aproveche, háblele a alguien de Cristo, déle su testimonio. Si no sabe el plan de salvación, bueno, compártale como el Señor le dijo al Gadareno, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Así es que en estos tiempos es importante seguir predicando el Evangelio. Dependientemente de todo lo que está pasando, usted busque la manera. Gracias a Dios hemos sabido de personas, hermanos que han estado por teléfono tratando de ganar almas y hermanos adultos ya que están ahí en sus casas, pues no están encerrados sin hacer nada. Así es que es importante usted también, si ya no puede salir a la calle por ciertas circunstancias, pues desde ahí de su teléfono, háblele a otros, busque sus familiares, amigos, saque el directorio y dígales a otros el mensaje de salvación. Así es que no nos resta más que agradecerles. Gracias a Juan Carlos allá en cabina, en nombre de todo este equipo. Yo les deseo que usted tenga un excelente día. Hoy viernes, fin de semana, mañana sábado y el domingo pues es el día del Señor. Independientemente de todo, hay que dedicárselo a Él, hay que buscar al Señor, hay que servirle y a decirle a otros lo que Cristo ya hizo por nosotros. Así es que en esta mañana, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y Dios mediante, con la ayuda de Él, si Él no viene antes, nos escuchamos el próximo lunes de 4 a 5. Tinieblas cubren el mundo a causa de su maldad. De esclavos del pecado, sus gemidos se oyen ya. Cristo pronto volverá. Y el Señor llamando está.
este mundo de pecado hoy debemos pregonar. Conquistadores de fe, Dios llamando hoy está, hombres fieles y valientes, que sus vidas no les duela dar. Sacrificio vivo y santo, hoy nos pide nuestro Rey. Hoy rindamos nuestras vidas al servicio de nuestro Señor, conquistando por la fe. Cristo pronto volverá y el Señor llamando está, y este mundo de pecado hoy debemos pregonar. Conquistadores de fe, Dios llamando hoy está, hombres fieles y valientes, que sus vidas no les duela dar. sacrificio vivo y santo, hoy nos pide nuestro Rey. Hoy rindamos nuestras vidas al servicio de nuestro Señor, conquistando por la fe. Hoy rindamos nuestras vidas al servicio de nuestro Señor, conquistando por la fe.